La doctora María Amparo Casar, todo el equipo y un servidor agradecemos mucho al licenciado Diego Fernández de Ceballos, político de larguísima trayectoria, ex candidato a la presidencia de la República, senador, diputado, cuanto usted se puede imaginar, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, con mucho afecto. Diego, ¿cómo estás? Gracias, José. Diego, lo hemos convocado porque queremos hablar sobre una propuesta que él tiene en torno a la reforma energética, pero escuchó a la doctora Casar analizar el tema de la reforma político-electoral que en este momento se debate en el Senado y se calentó. Se calentó porque le encanta el pleito, le encanta, pues él es penalista desde luego toda su vida y le quiere entrar. María Amparo, pues ya tienes... Pues ya tengo ¿con quién pelear? Ya tengo con quién pelear. A ver, a veces hemos coincidido, pero lo que tengo que reconocer yo aquí con el jefe Diego es que siempre tiene argumentos. No es, hay pasión, siempre ha sido un hombre apasionado, pero lo que yo pienso que priva es en él la inteligencia y desde luego la razón. Nunca emite juicios sin sustentarlos. Así que para mí es un honor estar sentado aquí con usted, jefe Diego. Jefe Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Es mucho mayor para mí, se los aseguro, con gran respeto y con gran cariño para los dos. Yo le escribí una frase por ahí que ya la perdí, donde digo que Diego Fernández de Ceballos no reaparece en la escena política porque nunca se fue, salvo por aquellas vacaciones forzosas de 7 meses, hará 3 años en 15 días, ¿o me equivoco? Ya hace 3 años y unos días. Lo único que yo puedo decir es que si mi regreso solamente sirviera para ayudar desde mi trinchera de ciudadano para una buena reforma energética, para bien de verdad de este país, para mí valió la pena regresar de mi secuestro. Reforma político-electoral y luego pasamos con la energética, ¿estás de acuerdo? Como usted diga. Estabas analizando que esto es un problema, una discusión que puede complicar las elecciones de tal modo que las vuelvan un asunto muy farragoso, de incertidumbre. Eso, que lejos de dar certeza a esta reforma electoral, me parece que como los cangrejos va para atrás en uno de los objetivos centrales que dicen los legisladores perseguir. Y digo los legisladores con toda conciencia, porque en este dictamen intervinieron lo mismo el PRI que el PAN, que el PRD, fue antes de que el PRD se levantara, y me parece que no están cuidando a la institución electoral y me parece que no están cuidando los principios de certeza que deben de tener las elecciones. Ya emití mi juicio, no quiero extenderme, no sé qué opine Diego sobre esta parte de la reforma electoral, que es un híbrido ahí muy extraño que pues es de contentillo, ¿no? Te va a decir que la reforma la escriben los vencidos, ¿verdad? Déjame decirles, en primer lugar, ya bastante bullying político traigo por lo que he dicho sobre la reforma energética, para que ahora se me vengan más por la reforma política, pero es provocación de ustedes y no la puedo rehusar. Segundo lugar, hay que tomar en cuenta que la reforma política, que es más bien una reforma electoral hasta donde la advierto, le interesa más a los partidos políticos que al pueblo de México. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué pasa? Que generalmente quienes están más proclives a los cambios en materia de leyes electorales son los partidos y los candidatos que han resultado perdedores. Nadie que triunfa en una elección se preocupa porque le cambien las leyes electorales. Pero el que pierde, en vez de buscar sus causas, sus motivos de su derrota, anda buscando cómo cambiar la ley para que haya democracia. Ahora es el PAN, como fue el PRI. Como fue el PRI, como siempre ha sido el PRD. Pero lo cierto es que yo solo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que escuché de la doctora hace unos minutos en cuanto a que son más los motivos de confusión, de duda, de márgenes de discrecionalidad y de suposiciones para juzgar las campañas y sus resultados. Yo creo que dejar las cosas como están apareciendo podrán tener en algunos aspectos algunos avances. No dudo de los buenos deseos, pero de lo que sí dudo es de que vaya a haber mayor certeza en materia de elecciones y de justicia electoral. Pero Diego, tú dices una cosa y no es que quiera litigar eso contigo, de que son los perdedores los que suelen imponer y pedir una reforma electoral, pero
tanto, o como dice el dicho, el indio como el que lo hace compadre. Sí. O sea, el PRI está aceptando. O sea, los perdedores, que son el PAN y el PRD en la elección presidencial, pusieron estas condiciones de nulidad, están poniendo estas condiciones para el Instituto Nacional Electoral, pero el PRI las está aceptando, sí, por el motivo que sea. Bueno. Está aceptando, está firmado por la mayor, el dictamen está firmado por la mayoría de los priistas que fueron los ganadores. ¿Por qué? Porque no están pensando en otra cosa más que en sacar otra reforma, que es la energética. Tú ya te diste la respuesta. Manita de puerco. No es que estén interesados los priistas en cambiar las leyes electorales o mejorar los procesos. En lo que están interesados es que por un momento el PRD le aprobara reformas fiscales y hacendarias y ahora el PAN le apruebe reforma energética. Pero no es porque el PRI sea el promotor de los cambios en materia electoral. Ese, de todas maneras, termina diciendo, como quieran, quiero. Al cabo que sé cómo se hacen las campañas y cómo se manejan los procesos. O sea, aquí el PRI está cediendo, está concediendo por otros intereses que en política también son explicables y muchas veces válidos. Si por sacar reformas trascendentes para el presidente de la República y para bien del país hay que conceder en algunos cambios electorales, no es reprochable políticamente. Para mí sí me parece muy reprochable, Diego, porque nos vamos a tener que vivir con esa legislación electoral que va a tener consecuencias políticas serias, como lo acabamos de decir los tres, en términos de la certeza. Entonces, vamos a volver entonces hasta la siguiente reforma del 2019, Diego. Entonces, preciso, no es políticamente desdeñable que haya concesiones en materia de reforma electoral si hay un bien superior que está a la vista. Pero por supuesto, si son de gran calado esas reformas en materia de elecciones y están totalmente inclinadas al fracaso y a generar mayores confusiones en materia de certeza electoral, por supuesto que había de ponderar su justificación o su injustificación. Así es. Anoche pude ver una película espléndida, se las recomiendo. No es nueva, se llama El Juicio de Dios. No lo he visto. Varios presos judíos en el campo de Auschwitz hacen un juicio a Dios. Si Dios es justo o Dios es injusto por todo lo que le pasó al pueblo de Israel. Y finalmente quienes van a morir minutos después en la cámara de gas condenan a Dios. Sí, claro. Lo condenan como culpable. Sí. ¿No estás un poco tú haciendo, aterrizando esto a la política, no estás haciendo el juicio de Dios con la materia electoral, con todos los que estás argumentando? ¿Tú consideras que la política es culpable o la política es inocente de lo que está pasando y que son los hombres los que la pervierten? No, de ninguna manera. Mira, yo recuerdo con esto que me comentas de la película del Juicio de Dios a Albert Camus, que Albert Camus siempre nos dijo, ¿por qué si Dios es justo, por qué permite el dolor de los inocentes? Pero yo diría que hay que reconocer para qué hemos venido al mundo. Y a mí me queda claro, a mis 73 años, que hemos venido para sufrir, para gozar y para merecer. ¿Por qué para sufrir? No hay más que ver a la hora del parto, si no chilla el chamaco, pero si no llora, lo zurran para que llore. ¿Y por qué para gozar? Porque la vida nos da muchos placeres, aunque de repente ya no tengamos capacidad para gozarlos. Y también para merecer, porque no somos piedras, no somos animales, no somos plantas. Animales en el sentido solo superior de la palabra. Venimos a merecer porque venimos a trascender, y solo merece el que sirve a los demás. ¿Nos dejas hacer una pausa, Diego, por favor, doctora Casar? Vamos, ya nos fuimos por la ética, por Albert Camus, y el juicio de Dios, y etcétera. Que sí hace falta ética. Pero hace falta hablar de esto porque son valores que están en el fondo, por debajo, en la profundidad de las discusiones de los Beltrones y los Gamboas y los Villarreales y los Maderos. Regresamos. Ya se quejó María Amparo de que estamos muy religiosos, Diego. No, hablando de esos temas que tienen que ver con la humanidad y la bonomía. López Obrador. A ver, primero nada, no hemos estado religiosos, hemos hablado de ética política, que es muy distinto, sí. Y el que habló de fuera de religión es que la confunde. Pero además yo soy religioso, yo soy hombre de fe, pero tengo una convicción, y que nadie se ofenda, que con los curas y los gatos, pocos tratos. Síganme. De López Obrador. López Obrador. ¿Qué puedo decir? Que tenga una rápida salud,
total, absoluta, pero al mismo tiempo hacer a un lado chistoretes, comentarios que pueden tener ingenios, pero que no se justifican ante el dolor humano. Esos que tú comentaste cuando se inició tu intervención, me parece que pueden tener el ingenio del mexicano, claro, pero no se justifica que frente al dolor humano se haga mofa que no se haría con su propia madre. Y los condené. Y los condenaste, porque además esto es frecuente en México. Yo tuve algún comentario escuchado por ahí, que cuando fui liberado alguien se dolió, porque dijo que hubiera sido mejor que me asesinaran. No me dolió. El Twitter también está al alcance de los estúpidos, pero eso no quiere decir que lo debamos festejar. Diego Fernández de Ceballos, está la gran discusión, el gran debate nacional que está por venir ya, una vez que se liquide el tema de la reforma político-electoral, más electoral que política, el tema de la reforma energética. Sí, señor. Hay tres posiciones, tres propuestas: la iniciativa que envió el Ejecutivo, el Gobierno, la iniciativa que propone el PRD, que la va a batear el PRI, y ya la bateó el PRI, la está bateando el PAN, y la del PAN. Y tú sales con una cuarta posición. No, Pepe, a ver, no es una cuarta posición, es simplemente la aportación que como ciudadano hago de buena fe con 11 propuestas que no van en contra de la iniciativa del presidente, ni del PAN, ni tampoco con muchos de los puntos del PRD, porque en todas ellas hay cosas que no se deben perder, que son muy positivas para México y en lo que estoy totalmente de acuerdo. No se trata de una cuarta posición que presente Diego Fernández de Ceballos como ocurrencia o a ver si se le toma en cuenta. Lo que yo estoy haciendo es hacer propuestas concretas que considero se deben de discutir, y si alguna de ellas, o varias, o todas, pueden servir para perfeccionar lo que ya se está haciendo, por México que se tome. Yo escuché al presidente de la República decir cuando mandó su iniciativa que la mandó para una discusión y para que fuera enriquecida por las opiniones de los demás. Pero la mandó blindada con Lázaro Cárdenas. Bueno, por eso ya protesté en mi publicación diciendo que ese blindaje a mí no me parecía, que me parecía que era más bien para cuidarse de la respuesta de sus detractores. Pero sí reconozco que en las propuestas del presidente, en su iniciativa, en las del PAN y en las del PRD, hay muchísimo que es rescatable. Y yo lo único que digo es que por lo menos si no me hacen caso a mí, a ver si se la hacen al gobernador del Banco de México, que el día de hoy aparece diciendo en el periódico de hoy, Cartens, las leyes secundarias clave para el éxito. ¿Qué está diciendo este señor? Cuidado con las leyes secundarias, porque si él dice que la ley secundaria es clave para el éxito, yo digo a contrario sensu que también es clave para el fracaso. Por eso es por lo que tenemos que cuidar que la reforma energética vaya emparejada en lo constitucional con lo legal. A mí me mandó decir el señor diputado David Penchina, a quien aprecio como amigo, que no olvidara yo que primero es el 1 y después el 2, que primero la reforma constitucional y luego la legal. Sí, pero yo desde aquí le digo a mi amigo el senador Penchina, que México ya está cansado que le hablen del 1, del 2, a veces del 3 y del 4, y solamente se quedan en el 1. Por eso yo creo que en una reforma tan trascendente se deben de escuchar con apertura intelectual, con categoría política, las opiniones de los demás. Si a mí se me rechazan mis 11 propuestas, que se rechacen, pero que se rechacen con argumentos. El señor jefe del PRI dijo que mi propuesta implica titubeos y que es medrosa. Es medroso decir que se le quiten 400,000 millones a Pemex para que pueda competir. Es medroso decir que Pemex debe de tener libertad de contratación. Es medroso decir que se debe de poner en la Constitución que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex no solo son propiedad de la nación, sino que deben seguir siendo. Y así te puedo decir de todas mis propuestas. Tú dices en tu artículo, el gobierno debe asumir como propia y exclusiva, sin dilación ni plazos,
la deuda de los 400,000 millones por las pensiones de Pemex. Sí, señor. Propones que Pemex y Comisión cuenten con absoluta autonomía de gestión, Sí, de modo tal que ni Hacienda y el Congreso determinen la asignación de sus recursos. Libertad de contratación a cambio de total transparencia. Adiós al régimen fiscal de Pemex, sí a las alianzas con extranjeros, prohibiendo a las empresas solicitar la protección diplomática de sus países. Contratos públicos y precisos. Garantizar la propiedad absoluta del Estado. Abrir las puertas a la creación de sociedades anónimas al amparo de Pemex y la CFE. Y al final garantizar la protección estatal de ambas empresas fundamentales. Bien, y además, un último punto que planteo y que ojalá sea analizado con cuidado. ¿Por qué tener que abrirnos en el primer golpe a que se ponga a la suerte del mundo todo el territorio nacional? Puede haber una primera etapa que no implica actitud medrosa, don César, no implica nada que pueda representar un titubeo. Por el contrario, es la definición firme de que no podemos ir a una aventura sencillamente sin saber sus consecuencias. Todo lo que tú has dicho es claro, es decidido, es firme, y yo creo que implica una prudencia política, decir, hagamos en una primera etapa, después de aprobar la reforma como la quiere el gobierno y como la quiere el PAN, aprobada para todo el país, sí, pero estableciendo una primera etapa para que ahí se pruebe la bondad de esos contratos, de esas operaciones, de esa entrada de capital privado, nacional y extranjero, y que si esto se advierte que va con el éxito que se propone, se siga ampliando el espacio y el territorio. De otra manera, me parece que es ir con un riesgo enorme de una equivocación que no la merece México. Algo muy rescatable, muy rescatable de ese espléndido artículo que publicó en Milenio el día de ayer Diego Fernández de Ceballos es lo siguiente: coincidir en que para lograr una auténtica reforma energética se deberá partir de 3 prioridades. La primera, Pemex y la CFE. La segunda, Pemex y la CFE. La tercera, Pemex y la CFE. Y concluye: hagamos bien la reforma, así lo merece México. Hacerla mal o no hacerla será trágico. Con todo el ingenio y la inteligencia de esa frase de primero Pemex y la CFE, primero Pemex y la segundo Pemex y la CFE, etcétera, me parece todavía mejor porque revela muy bien el contenido del artículo de Diego Fernández de Ceballos. Es el título de este artículo: ni entreguista ni patriotera la reforma energética. Creo que este artículo combina, como no he visto en otros artículos de personas que hemos escrito sobre el tema, una combinación entre lo técnico y lo político. Diego está refiriéndose aquí a aspectos políticos centrales, y cuando digo aspectos políticos, está haciendo ahí sí, perdón Diego, una propuesta que puede reconciliar, a pesar de que el PRD no va a aceptar nunca una reforma al artículo 27 y mucho menos al 28 constitucional, pero que puede conciliar posiciones. ¿Y cómo puede conciliar posiciones? A través precisamente de esas leyes secundarias. Y de la misma manera que David Penchina le decía a Diego Fernández de Ceballos esta cuestión de primero el 1 y después el 2, recuerdo yo, tuve la oportunidad de estar en una plática con el secretario de Energía, mi amigo Pedro Joaquín Caldwell, donde yo preguntaba lo mismo, ¿por qué el gobierno mexicano no mandó también las iniciativas de ley secundaria para esta reforma junto con la reforma constitucional? Y me contestó con toda verdad: nunca se mandan las dos cosas juntas. Creo que aquí se puede hacer una excepción, no sé qué opinen ustedes, pero el gobierno tenía la obligación, en un tema tan controvertido, de tanta trascendencia como es la modificación del 27 y 28 en materia energética, haber cuando menos armado todo un discurso alrededor de cómo se pensaba aterrizar o cómo se piensa aterrizar en leyes secundarias este conjunto de aspectos, algunos de los cuales trata Diego. Diego todavía los amplía más, porque yo no había visto alguno de estos puntos ni siquiera en la narrativa del gobierno, y creo que lleva una responsabilidad, Diego, este gobierno, en no haber explicado qué quiere decir con esas 2 líneas que le cambian al artículo 27 y que son las que posibilitarían lo que tú pones en tu artículo. Déjenme decirles, miren, yo creo que ha habido alguna reacción ya favorable
porque hoy aparece diciendo el líder de los priistas en el Senado, Emilio Gamboa, que ya se trabaja en la ley secundaria. ¡Qué bueno! Es lo que estoy pidiendo, es lo que pide el gobernador del Banco de México, que se tome en cuenta, y lo tengo que repetir para que no se les olvide, que esto es lo verdaderamente crítico. Una buena ley secundaria garantiza el éxito y una mala ley secundaria garantiza el fracaso. ¿Por qué va a ser reprobable que yo como ciudadano les haga unas propuestas que a mi modo de ver lo menos que pueden hacer y que deben hacer como cualquier otra propuesta que reciban sea analizarla en sus méritos, no descalificarla? ¿Qué está pasando? Yo lo entiendo al gobierno y entiendo al PRI. Parece que dice, la intervención inesperada de Diego en este tema está moviendo y desacomodando las calabazas de la carreta. Ya teníamos todo acomodado para que esto marchara rápido y bien. Yo no estoy proponiendo que esto se entretenga, que esto se lleve al año que viene. Yo no estoy diciendo que se posponga nada. Lo único que estoy diciendo que en una mañana los tres partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD, pueden conciliar algunos de estos puntos, ponerlos en la Constitución, hasta en un transitorio, para ya mandatar al legislador para que en la ley secundaria no haga lo que quiera. Hoy necesitan del voto del PAN, para la secundaria prácticamente no. De tal suerte que a mí sí me preocupa que algo tan trascendente para México, y como lo dije en mi promoción, no podemos olvidar docenas de millones de seres humanos brutalmente empobrecidos que no pueden ni deben esperar más, y que esto no es una cuestión solo de mayoría de votos, también debe de haber, por exigencia ética, mayoría de razón. Debe de haber argumentos que justifiquen éticamente que se actúa, no con titubeos ni de manera medrosa, como dice el señor del PRI, que no me leyó bien o no lo entendió, sino en todo caso con clara definición que implique prudencia, responsabilidad y verdadero patriotismo. Diego, déjame hacer dos preguntas, perdón, María Amparo. Sí. Frívolas, bajando el nivel de la altura en la que tú lo has levantado. Por favor, por favor. Diego, en plan mediador, ¿eres un mediador? ¿Eres clave para evitar la costosa ruptura del gobierno con las izquierdas? Mira, yo no sé circunstancialmente pueda servir para algo. He recibido muchos reconocimientos de gente con la que he tenido buena relación, pero poco trato, de las izquierdas, de los llamados grupos progresistas. Nada más que ellos están apostando a colgarse un poco de mi propuesta para aventar la iniciativa y aventar la resolución y aventar la votación para el año que entra o para después. Yo los entiendo, ellos están convencidos de que no debe haber reforma constitucional. Yo estoy convencido de que sí debe haber reforma constitucional y ya. Lo único que pido, que se pongan varias presiones. Miren, le voy a decir al público una que parece sencillita, que es prácticamente de dos palabras. La reforma que propone el PRI y el PAN precisan que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos son propiedad de la nación. A mí me parece bien. ¿Qué propongo? Que pongan son y seguirán siendo. ¿Por qué? Porque aunque parece lo mismo, lo que hoy es propiedad de la nación, el gobierno lo puede vender mañana. No digo que lo vaya a hacer, no digo que el presidente esté pensando en eso. Lo que yo quiero mandar es un mensaje. Miren, yo veo que los priistas están muy disgustados y algunos de mi partido ya me están haciendo bullying político, pero yo estoy preparado para irme a derechos humanos, me voy a defender en derechos humanos, no me preocupa, ya estoy acostumbrado, pero lo que sí les digo, los primeros que van a agradecer estas aportaciones en la medida de que les parezcan buenas y las adopten son el gobierno y el PAN, porque se va a descongestionar el agravio que muchos sienten por una reforma que hasta hoy consideran absolutamente nociva para el país. Agradecemos mucho a Diego Fernández Ceballos, el que nos haya acompañado, nos haya permitido tratar de entender el fondo de su propuesta. Ya me contestó algo que yo tenía una inquietud particular en averiguar si estaba actuando como mediador o no, me lo dice. ¿Intentas que el PRD regrese al pacto? Mira, para mí el pacto es un estado de ánimo, es un compromiso de dialogar. No es propiamente una estructura que dé para todo, pero sí una actitud, porque para mí hablar del pacto es hablar
de la primera letra de la política: disposición para hablar, disposición para discutir, disposición para entenderse. El pacto solo en México se le puede dar una importancia mayor. En todas partes del mundo el pacto es el presupuesto de la vida política. Los políticos tienen que hablar todos con todos y todos respetarse, de tal manera que la presencia o no en el pacto en México puede ser importante, pero para mí lo sustantivo es que hoy, en el tema que nos ocupa, no nos equivoquemos. Repito, está el destino del país. No me hagan caso a mí, señores del PRI del gobierno. Tomen en cuenta al Banco de México. El doctor Cartens es un funcionario serio y está poniendo énfasis en la ley secundaria. Tómenlo en cuenta, vale la pena, puede ser inmediato y vale por México. No estoy procurando aliarme con el PRD para aplazar las cosas. Estoy pidiendo en propuestas claras que ojalá se puedan incorporar, si a ustedes les parece, para que sea por seguridad para el pueblo de México. Merece categoría moral y categoría política de los que van a decidir. Diego, yo creo que lejos de estar desacomodando las calabazas, en efecto las estás acomodando y estás dando una salida, estás dando una alternativa, como dije en mi primera intervención, de conciliación. Citas repetidas veces a Carstens y tienes razón, en las leyes secundarias los detalles están ahí, ¿sí? O el diablo está en los detalles. Lo que creo que estás proponiendo, que acabas de decir, es, a ver, ampliemos el artículo 27 y 28, demos mayores garantías, y se puede hacer, desde luego que se puede hacer, Diego. Tú nada más ve el artículo 41 que trata de las cuestiones electorales. ¿Sí? Es un artículo casi tan grande como la Constitución norteamericana completa. Lo que está proponiendo ahorita Diego es meterle 5 o 6 párrafos, los necesarios, en donde des ciertas garantías y aclares en ese mismo artículo constitucional cómo va a ir la ley. Y entonces que acote, ¿sí? Porque no nos podemos fiar del espíritu del legislador en la Constitución, porque después vienen las otras legislaturas y hacen lo que les da la gana. Creo que es una solución salomónica la que está dada, y en esa yo no lo había pensado. En una de esas hasta el PRD se puede montar si se garantizan ciertas condiciones ahí mismo en la Constitución. María Amparo, muchas gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Buenas noches. Lo dicho quedó, ya, no, ahí queda grabado, hay grabaciones, hay testimonios, aquí está dicho. Vamos a una pausa. Gracias, Diego Fernández de Ceballos, gracias a María Amparo por el juicio de amparo. Una pausa y regresamos.